Esperándola, por la cantidad de gente que tenemos mirándonos, hay que decirlo, hay mucha gente esperándola. Miriam Bregman. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por venir, ¿Qué tal? Me pidieron que me ponga esto, pero no... ¿No te sentís cómoda? No. Déjala en paz. No se Sácatela, Rosa. Cuando tenga que escuchar algo. Pero claro, si llegás a tener que escuchar, te ponemos y hacés como Sabatarelli, que decía, Muñoz, y te pones a un costado. Así iba a estar, Se ponía a un costado. Bueno, ¿vacaciones? Sí, ¿te fuiste a algún lado? No mucho, es un verano un poco movido, es un día por ahí, no mucho más. No, porque la verdad que, decíamos hoy, hay un montón de cosas que están pasando por debajo de la cuerda, están todos mirando a Davos, el Foro Económico Mundial, pero en el medio la conflictividad social crece. Hoy hubo unos tortazos nuevamente, la Cana volvió a reprimir en la movilización de los jubilados. Sí. Me imagino, si hay alguien que nos puede dar referencia, es un militante de la izquierda, porque si te preguntas a cualquier otro, deben estar en Punta del Este o en Pinamar, pero ¿qué secuencia viste o qué secuencia te enteraste que ocurrió? No, mira, estaba Nicolás del Caño, claro, lo de siempre, provocaciones para generar conflicto, como acostumbra hacer este gobierno. Y evidentemente también un poco de competencia con Davos, me parece hoy, ¿no? Porque el presidente no rebotó, no cayó con una torta un velorio, con un discurso totalmente desubicado, hablando de libre mercado cuando Trump estaba prometiendo aranceles a todo el mundo. Era como... anacrónico, ¿no? Dime que no leíste el diario, porque no sabía de qué se estaba hablando. Fue a prometer a más libre mercado a Davos, que es lo que ya se sabe, si no vas a Davos. Bueno, era como toda una serie de desubicaciones y esta provocación permanente contra las y los jubilados, que la verdad que es una vergüenza. Había un compañero con la cabeza partida. No se puede seguir permitiendo, pero bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Y ellos lo marcaban hoy desde ahí. El abandono de las centrales sindicales, el abandono de la dirigencia política más tradicional hacia estos sectores, la derecha lo aprovecha como aprovecha tantas otras cosas. Pensaba en eso, la línea de Monteoliva claramente es la misma de Patricia Bullrich, las instrucciones siguen siendo las mismas y evidentemente nos espera un año en donde no va a haber turnos electorales como el año pasado ni como el próximo. Pero mira, ahí tenemos el video de una de las secuencias que sucedieron hoy. Esta es la manifestación de siempre, de todos los miércoles, que se sigue haciendo. En uno de los eventos incluso empujan a varios de los discapacitados que estaban reclamando también en las cercanías del Congreso. No, y el gas lacrimógeno ese que es terrible. Digo, el que no ha estado ahí no sabe las consecuencias. Porque tiene otros componentes, es mucho más peligroso que el que ya existía antes y también era espantoso. Esto fue, porque estoy viendo más que nada Policía de la Ciudad, imagino que esto no fue... cerca del Congreso. Está a media cuadra. ¿Por qué no estaban los federales ahí? Evidentemente hoy hubo, creo que había también, pero estaba la policía de la ciudad. Los manifestantes denunciaban las provocaciones de la policía de la ciudad. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que ya no tiene autonomía, que a partir de la ocupación que hizo Patricia Bullrich doblegó al PRO, el PRO se tuvo que integrar a su lista, lo ganó en la calle Patricia Bullrich eso, a fuerza de escopetazos de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad ocupada. Pero hemos demostrado muchas veces que se puede manifestar y que si salimos colectivamente y masivamente se puede enfrentar. Entonces lo que necesitan los jubilados es que se los rodee y se los acompañe, que no se los deje solos. Me parece que ahí hay algo que evidentemente ellos marcan siempre y... Nadie quiere hablar. Esto es complicado porque cuando vos no te animás a hablar de los jubilados, ¿qué quiere decir? Que si llega otro sector al gobierno no va a recomponer los haberes, va a seguir sacando de esa caja como se hizo tantas veces. Ahí hay una discusión que hay que aclararla alguna vez, ¿no? A mí me interesa alguna vez también poder charlar de las que tenemos para ganar y de las que... porque hay mucho para ganar. Venimos perdiendo terreno, vienen perdiendo terreno las organizaciones del campo popular a expensas de lo que ha representado este ataque violento, los ataques que tuvieron varios frentes. Acá estamos viendo el ataque más cruento, que es el ataque con las pistolas, de gases, y que lo han sufrido. Denunciando que una mujer en el medio de la represión le quebraron la cadera a una de las jubiladas. Bueno, mirá, son todos estos daños que para ellos serán colaterales, pero para nosotros son centrales. Pero también hay una manera de invisibilizarlos, que es mediante la vía de la judicialización. Muchos
muchos militantes, muchos de ellos encarcelados, otros encausados y con la espada de Damocles en la cabeza. ¿Imaginás un año en donde cómo vamos a tener que contragolpear ante esto que pareciera ser un universo libertario agrandado por el resultado electoral? Sí, yo la verdad que me cuesta verlos muy fortalecidos. Bien. Te digo por qué. Primero porque en el Congreso ya se vio en diciembre con el presupuesto que ellos habían logrado la aprobación un año antes de la ley bases, también con represión, con todo lo que trajo, con decenas de detenidos, recordás que estuvieron presos algunos casi 2 meses, pero con 147 votos, y ahora lograron 132. Es decir, lo que se vio en las urnas que ganaron es porque sacaron más votos que el resto, no porque se haya fortalecido el gobierno o haya crecido sobre otros sectores. De hecho, desde el balotaje del 23 a octubre del 25 perdió casi 16 puntos. No es poco lo que perdió el gobierno. Entonces, me parece que el gobierno tiene esta magia de presentarse muy fuerte, de seguir reprimiendo para mostrarse muy fuerte, pero no es que ha avanzado en consenso a la sociedad, sino todo lo contrario. Esto que permite planear muy bien, como vos preguntás, cómo los vamos a enfrentar este año. Y tenemos un primer gran desafío que es la reforma laboral. Yo creo que ahí está el primer gran desafío que unifica mucho de estas cosas, porque la reforma laboral no solo ataca a aquellos que hoy tienen un trabajo registrado, consolida que los que no tienen trabajo registrado va a seguir siendo un trabajo precarizado, porque expresamente así se lo contempla, desfinancia el ANSES, baja los aportes sindicales para las obras sociales, con lo cual también las familias trabajadoras van a tener peor salud. Es decir, ataca todos los terrenos que vos te imagines, además de lo que se habla habitualmente, que es el fondo de cese laboral y algunas otras cosas. Entonces, creo que el primer gran desafío que tenemos es el 11 de febrero, o la fecha que en definitiva se trate, que es unificar todos los sectores detrás de eso. No podemos empezar el año peleando por separado y cada cual reclamando por lo suyo. Creo que ahí tenemos un desafío enorme. Yo aprovecho también este espacio, vos decías que había mucha gente mirándonos. En serio, te digo, venimos, te imaginas enero, la gente está afuera, pero hay miles de personas mirando el programa. Bueno, aprovecho eso, los que nos miran, los que nos siguen, los que nos apoyan, los que a veces nos votan o los que siempre nos votan, que nos acompañen este 11 de febrero. Esto no puede ser una pelea de la militancia o solamente de los que estamos siempre en la calle. Creo que esta reforma laboral, que es verdaderamente un cambio de paradigma que termina con la legislación laboral tal como la conocimos y, como te decía antes, ataca a muchos otros sectores, merece tener una respuesta muy masiva en la calle. La mandan al Congreso en conjunto con la ley de glaciares, que no solamente destruye también el ambiente, sino que están canjeando los votos. Le están dando a los gobernadores la ley de glaciares para que avancen con proyectos mineros en su provincia, a cambio de que voten la ley que Milei le prometió al FMI. Entonces es muy importante que nos acompañen. No puede ser una movilización más. Mirá, te pongo un ejemplo muy concreto de lo que pasó hoy. ¿No le llamó la atención que Milei no habló con un discurso de contenido similar del año pasado en Davos? Sí, totalmente. Lo marcamos no hubo nada, no hubo ninguna mención siquiera. No hubo nada. El año pasado atacó a la izquierda, gays, lesbianas, trans, no le faltó nadie. ¿Y este año qué pasó? ¿Qué pasó? Que bajó, hizo una discusión ahí un poco. Maquiavelo ha muerto, eso pasó. Claro, cosas generalidades insólitas. Pero ¿qué pasó en el medio? Pasó que le respondimos con una movilización en la calle después del discurso de Davos el año pasado. Eso pasó. Entonces, no es que este gobierno no registra la movilización o no registra cuando hay respuesta en la calle. Claro que registra. Por eso es tan importante marcar la fecha del tratamiento de la reforma laboral como una gran fecha del calendario para este año, para ir con todos los agravios que tenemos. No es solamente aquel trabajador que si mañana lo echan no va a tener la indemnización. Es todo, es porque están reventando el sistema jubilatorio, es porque atacan las obras sociales, es porque atacan los derechos de las mujeres, es porque atacan el derecho a hacer una asamblea, de organizarse. Ellos meten todo en la reforma laboral. Nosotros también tenemos que responder y nosotras tenemos que responder con todo. Entonces, me parece que ahí hay un primer gran desafío que no lo podemos dejar pasar y que la dirigencia sindical no puede seguir dando vuelta. No se puede luchar por Twitter. Espera, cortémoslo. Mañana viene Palazzo acá, Sergio Palazzo. Sí. Que me llamó, yo le tengo mucho cariño, lo conozco hace muchos años, Sergio. Me dijo, tengo ganas de ir a plantear el tema de la reforma laboral. Lo hablamos con los chicos de la producción, me parecía interesante porque hay que ponerlo en la agenda porque se viene este debate. No es
el clásico exponente de ese CGTista que no se mueve, pero también forma parte de lo que ustedes denominan la burocracia sindical, con matices que las hay. ¿Cómo se incentiva, cómo se genera esa picadora de abeja para que muevan el culo y se... Es buena la pregunta porque por eso precisamente es muy bueno que haya muchas expresiones contra la reforma laboral, es lo que se necesita, y empezar a mover los engranajes. Es un sistema de engranajes. En cada lugar de trabajo, en cada facultad, yo sé que ahora hay vacaciones, pero tenés WhatsApp, ¿viste? Podés hablar con tus compañeros y decirle, están reventando todo, tenemos que movernos, no podemos salir solo cuando atacan las universidades. Más, la mayor parte de los universitarios, las universitarias trabajan. Y salimos todos, además. Y salimos todos a defender la universidad pública. Entonces creo que hay que mover todo el sistema de engranajes y empezarle a reclamar también esa dirigencia sindical a las cúpulas de la CGT que no están haciendo nada o que no se sabe qué es lo que negocian, van a esas reuniones. Hoy dijeron, o dejaron trascender en off, hicimos una nota incluso en Data Clave, que la CGT dio por cerrado el diálogo ya con el gobierno y que los números a ellos les dan que ya tienen 28 votos en el Senado en contra de la reforma. Y que aparte sumaron este apoyo inesperado, entre comillas, de las cámaras empresariales, de ADIMRA, de la CAME y demás, que también salieron a hablar en contra de la reforma laboral. Claro, lo que pasa es que la reforma laboral está hecha por los grandes estudios de abogados, Funes de Rioja, Julián de Diego, etcétera, etcétera, que los he enfrentado varias veces en varios juicios. La maravillosa zaraza de la industria del juicio laboral. Ellos son la industria del juicio. Bueno, entonces, está redactado por ellos. Y a ellos no les importa tener un mayor nivel de litigiosidad porque tienen mucho dinero atrás, lo pueden absorber. Otros sectores empezaron a decir, ustedes están jodiendo con esta reforma, esto va a generar una litigiosidad delirante que hoy no existe, es mentira. Hoy la mayor parte de los juicios laborales son por el sistema de ART, que es una ley terrible, nefasta. Bueno... Y evidentemente incluso algunos sectores patronales empezaron a decir esto me parece que no conviene. Ahora, la CGT no puede descansar en eso. La CGT tiene el poderoso movimiento obrero argentino detrás y tiene que convocar a moverlo. Y por eso vos decías, ¿cómo se hace? Bueno, yo por eso aprovecho este lugar para llamar a que nos acompañen, a que estemos en la calle y que desde ahora empezamos a exigir en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, en los barrios, en todos lados, hay que moverse el 11, cómo nos organizamos, qué hacemos. Pero de manera particular también, porque todos vamos a ser jubilados, a todos nos toca, no solo la jubilación, sino todas las medidas. O sos laburante, o sos jubilado, o sos estudiante, a todos nos tocan estas medidas. No hay nadie que zafe de esto. Sí, por tarde supuesto. o temprano. Entonces tenemos que salir, aunque sea de manera individual, por supuesto, hay que acompañar, pero creo que hay todavía tiempo para organizar algo grande que lo hemos hecho muchas veces, no es la primera perderle vez. El miedo a la represión también, porque estos reprimen cuando son pocos. Cuando la calle está llena, ya ahí no se meten, me parece. No se meten y también sabemos cuidarnos entre todos. Yo creo que si dejamos que este gobierno avance, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? En el país de las madres y las abuelas, decir tengo miedo, ¿viste? Han salido en situaciones bastante más difíciles. Bueno, Patricia Bullrich, ahora su heredera, juegan mucho con eso. Con amedrentar, estas bravatas tienen que ver con eso. Con marcar el límite cerca de la fecha para decir, ojo, porque... Pero creo que lo podemos superar ampliamente y que se puede organizar una movilización que sea lo suficientemente masiva como para que la resistencia se expresa en la calle. Acá no podemos seguir como que no ha pasado nada y haciendo expresiones y demás. Creo que es importante, como decías vos, que la dirigencia se pronuncie, pero acá la cúpula de la CGT tiene una responsabilidad especial y la dirigencia política también, La dirigencia política también. Esto no se pelea con la pluma y la palabra, ¿viste? En el recinto, no. Cuando llegaste al recinto mal... ya es tarde. Lo que hay que organizar desde antes es cómo llegar con una relación de fuerzas tal que los traidores, que los cuaider no puedan hacer el canje por la ley de glaciares. Y ahí voy. Y la fuerza que tiene la izquierda a nivel parlamentario, ¿cómo va a articular con lo que podríamos entender? Es un bloque bastante bataqueado, como es el bloque del peronismo, de Unión por la Paz. No sé si cambiaron de nombre ahora, ¿no? Fuerza Patria.
Fuerza Patria se llama, Fuerza Patria. La última versión es Fuerza Patria. Un bloque que, por supuesto, vos mencionabas recién, tanto en el Senado como en diputado, ha tenido defecciones, ha tenido gente que se fue, pero los que quedaron parecieran tener la decisión de enfrentar esto. ¿Cómo van a articular? ¿Se arman instancias de diálogo? ¿Están trabajando en conjunto? Mira, de nuestra parte siempre, porque además nosotros cumplimos un rol muy importante, que es acompañar todos los conflictos que hay en curso. En este momento hay muchos, se habla de más de 100 conflictos en este momento, que también muy aislados, muy separados, no se entiende por qué no se podría reunir todo eso a través de las dirigencias sindicales, por qué no se podrían agrupar los conflictos que hoy están peleando. Y también buscamos la solidaridad de otros diputados, de otros legisladores. De nuestra parte es permanente, si el fin que estamos persiguiendo es que los trabajadores y las trabajadoras, o los jubilados y los jubilados, tengan sus derechos. Nosotros no tenemos de ese punto de vista ningún prurito, ningún tipo de sectarismo. Sepan que si es para defender una causa, nosotros no es que vamos a acompañar, vamos a estar a la cabeza. Y yo creo que hemos dado testimonio con la lucha por el derecho al aborto y tantas veces que sabemos construir esa fuerza, pero esa fuerza ahí adentro, como decía antes, se da cuando primero se dio en la calle. Cuando la calle está fuerte y la presión se siente, viste, y atraviesa los muros, porque las paredes del Congreso son medio gruesas, la ventana muy cerrada, viste, cuesta que entre el ruido de la calle, no es tan fácil. Cuando con la ley del aborto me parece que fue bastante excepcional, porque veíamos en primera fila representantes, mujeres, todas en general, de distintos ámbitos, hasta los penatos estuvo ahí. Pero me parece que fue medio excepcional, eso no sé cuánto puede repetirse con otras causas. Fue excepcional, pero se ha dado varias veces en la historia. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la nulidad de la obediencia debida y punto final. Bueno, claro. Se decía en la Argentina, anular una ley no se puede anular, a lo sumo se puede derogar, y supimos sobre la crisis que significó las jornadas de diciembre del 2001, decir, bueno, ahora mientras les canta que se vayan todos, no es el momento de aprovechar y volver a insistir, con Patricia Walsh a la cabeza, presentando un proyecto de ley para que se trate, y se anuló. Y así hay otros ejemplos. Creo que también pero era otro tiempo, pasaron muchos años de eso. Yo no creo. No creo. Bueno, del aborto no pasó tanto, lo supimos hacer, y nos decían no se puede, tienen todo en contra. Yo creo que cuando estamos decididas, las mujeres, ante todo, que hemos encabezado cada una de estas luchas que mencionamos, yo creo que podemos vencer cualquier barrera, y ahí es donde se empieza a construir eso que se le dio en llamar las sororas, la sororidad. Mira, aparece cuando está la fuerza en la calle. Cuando la fuerza en la calle se retiró, lo quisieron meter esa fuerza dentro de un ministerio o bajo un gobierno, como fue en el caso del gobierno de Alberto Fernández, se disipó. Entonces hay que tener muy claro qué genera esa fortaleza y qué la debilita. Es interesante eso que planteas. Ahora, pensaba en algo que tiene que ver con esta idea. Cuando justo entraste estábamos hablando de la derecha fest, ¿no? Esta idea de que ellos celebran lo que no sé de dónde sacan son los logros, pero evidentemente desde la perspectiva que ellos tienen, están haciendo a la Argentina grande nuevamente. Bueno, pero sacaron 14 millones de personas de la pobreza. Bueno, ¿cómo no lo reconoces? ¿No lo ves en la calle? Pero voy a esto, ¿no? Nosotros que generalmente solemos ser los que decimos, no nos mientan con esto, puntualizando dónde están no solo los errores, sino las deliberadas acciones de corrupción con las cuales se siguen llenando de guita los mismos de siempre, y perjudicando y postergando a la mayoría. Nosotros no tenemos nada para celebrar y mostrarles que a la alegría hay que defenderla también. Sí, ¿sabés que sí? Por ejemplo, yo ahora vengo a acompañar un conflicto de trabajadores de la empresa Seco. Capaz que lo recordás, que se subieron a un tanque, creo que vos lo cubriste, han hablado. Bueno, los tuvieron que reincorporar. Entonces, una ganada, viejo. Claro, una ganada. Luchar sirve. Ahora, pelearon un montón. Les costó vencer muchas resistencias, muchos funcionarios que miran para otro lado, que no es el momento, que le piden más requisitos a los trabajadores que a las empresas. Todo eso lo pasaron. Pero persistieron y ganaron. Ayer terminó de entrar el último.
Entonces, hay cosas que es verdad lo que vos decís, también hay que recuperar, por eso yo le ponía a ella los ejemplos de otro ejemplo histórico, lo que se me vienen ahora a la cabeza, pero podés ganar, y podés ganar con muchas cosas en contra. Por eso sacar las lecciones de por qué uno gana o por qué uno pierde no es hacer un mero ejercicio intelectual, es ver cómo se sacan lecciones, cómo se aprende, cómo podés vencer también a gobiernos como el de Milei. Lo de Davos es categórico y fue hace un año, cambió el discurso, no dijo una palabra de las que había dicho la vez anterior. Entonces yo creo que hay que empezar a registrar, eso también es una ganada. Esa también es una ganada. Es cierto, no lo había pensado de esa manera. Es muy cierto, venimos justo de un conflicto la semana pasada que tuvo que ver con Lustramax, lo vimos, todo lo que vimos también la operación que llevó adelante el gobierno con, una mujer que ha pasado por todos los partidos políticos, menos por el mío, por suerte. Bueno, eso habla bien de vos. Tengo buen olfato, después te cuento fuera de aire. Pero porque lo intentó. Y después lo charlamos. Que es Florencia Arieto, que se ha encargado y ha tomado como la voz cantante de la defensa a las empresas, entre comillas, podríamos decir, pero a cierto tipo de empresas, ¿no? Mira, hay un negocio detrás, también. Es un negocio. El movimiento antibloqueos es un negocio por el cual cobran. Claro, lo hizo en Lácteos Vidal. Exacto, y cuando empezás a tirar de la soguita aparece Lácteos Vidal, y aparece Lácteos Vidal, y aparece Fred Machado, y aparece aporte a la campaña de Patricia Bullrich. Yo lo denuncié en la justicia electoral, que había que investigar todos esos aportes, y ahora la tengo a esta persona diciendo que Miriam Bregman va a ir presa, que Miriam Bregman le va a hacer causas penales, que me va a pedir que me saquen los fueros, que embarguen mis bienes. Mira. Sí, es un ataque permanente todo el tiempo. La quiero presa, viste que siempre quieren. Me quiere presa. La quiero presa. O sea, hay más chance de que ella vaya presa si se no confirma sé, con ese esta doble. justicia no sé, yo no firmo. Pero es un ataque antidemocrático profundo, porque me atacan a mí. Cuando uno ataca a la defensa, lo que está atacando es a los propios trabajadores. Sí, claro. No es que viene dirigido a mí en sí mismo, es un ataque a los trabajadores que están peleando en Lustramax, pero es muy antidemocrático ser parte de la fuerza de gobierno y decir, te voy a embargar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Sos gobierno, tenés que cuidar las cosas que decís. Bueno, está totalmente atacada, haciendo 3 videos por día en canales de televisión que le invitan para que hablen contra mí. Jamás me dieron derecho a réplica, jamás me dijeron, Bregman, usted tiene algo para decir de las barbaridades que esta señora está diciendo. O sea, hay un ejercicio ahí un poco raro, ¿no? De la profesión, cuando alguien va todos los días a atacar a una persona, le preguntás qué opina de los ataques, a esa persona, de los ataques que sufre, pero lo importante es que los trabajadores siguen peleando. Arieto consiguió cosas que alguien va a tener que explicar, como que logró movilizar la gendarmería hace unos días a la puerta de la fábrica sin orden de juez federal y sin orden de juez provincial y sin que el gobernador de la provincia la haya pedido. No la pidió el gobernador, no la pidió ningún juez. El juez provincial dejó constancia que no lo habían pedido. ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo consigue que la gendarmería vaya, que la gendarmería es la patota del movimiento antibloqueos, por el cual ella cobra en forma privada? Ahí hay algo muy turbio para seguir. Mega turbina, diríamos. Mega turbina para investigar, pero los trabajadores tienen derecho a protestar, tienen derecho a reclamar, no han hecho nada malo, solo están pidiendo que se preserve su derecho de trabajo. Lo que pasa es que detrás está ella metiendo fichas, ¿viste? Porque cada vez que hay una propuesta de un lado o del otro para llegar a un acuerdo, aparece ella por los medios de comunicación diciendo de ninguna manera van a ir presos, Bregman va a ir presa, la quiero presa. Sí. Entonces, evidentemente hay ahí un negocio del conflicto, hay un negocio de lucrar del conflicto. Ahora, ¿cómo algún juez le da bola a eso y arma una causa penal? ¿Cómo alguien manda a la gendarmería a partir de eso? Yo creo que merece una explicación, porque no se puede actuar de esta manera. Acá hay familias que están sufriendo, familias que la están pasando mal, están adentro de la fábrica. Yo escucho a la familia decir, quiero que mi papá vuelva a casa conmigo. Es decir, hay gente que no tiene ningún grado de sensibilidad más elemental sobre lo que las familias pasan con esto. Se quedan sin obra social, pierden la atención. Ayer veía una mamá que salía en C5N contando que le lleva todos los días comida a su hijo y a quienes están ahí. Decía, yo tuve a mi marido secuestrado, desaparecido, ¿cómo no voy a estar acá? Y vos empezás a ver cómo la historia del movimiento obrero de este país se hilvana, ¿no? Se repite, de aquellos trabajadores. Se cumplió un nuevo aniversario de la semana de Talleres Bacena, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto cambió
Y no cambió tanto. La derecha sigue siendo la misma, solo que tiene una explicación un poco berreta, digamos. Con los mismos métodos. Con los mismos métodos. El movimiento antibloqueo es Manuel Carles y la Liga Patriótica. Pero por eso. Es terrible. Que venían a romper las huelgas de los obreros. O sea, está claro que están pensando siempre en de qué forma articulan siniestramente las fuerzas estas por el costado para tratar de hostigar a los que están peleando por los derechos. Cuando en definitiva uno termina mirando la carita de esos canas que te están cagando a palo, un jubilado, y loco, somos del mismo palo, sos del mismo color que yo. Lo único que te diferencia ya se pusieron un uniforme, claro, evidentemente. Se pusieron un uniforme. Escuchá 2 minutos. La marca de la gorra. Igual. Ya no hay el de la Claro. Pero evidentemente, hoy lo vimos, lo vimos, una agresividad. Pero bueno, también como te digo, hay muchas cosas para investigar de estos movimientos y los funcionarios no pueden hacer que miran para otro lado, ni los judiciales, ni los gubernamentales. No me doy cuenta que hay un conflicto, 2 partes. No hay 2 partes. Hay alguien que está lucrando, que está cobrando de las empresas para promover este tipo de conflictos que los usan como globo de ensayo de la reforma laboral. Claro. Porque es como decías vos, qué casualidad, empieza a aparecer todo justo antes de que se trate en el Congreso, aparece un conflicto donde quieren dejar sentado que el problema es que los trabajadores tienen muchos derechos. Y se repite en Quilmes, y vos empezás a ver cómo de golpe pasó todo esto. Y se repite con los jubilados. Hoy veías unos viejitos y decís, qué peligroso, peligrosísima la viejita con bastón. Entonces están haciendo un globo de ensayo para la reforma laboral y por eso yo pongo tanto interés en qué respuestas damos frente al tratamiento de esa reforma. Hay que rodear el Congreso, hay que estar en la calle, no puede ser un día como cualquiera, tenemos que manifestarnos porque todo esto es lo que hay de trasfondo y lo que está en juego, y hay que apostar a que los conflictos ganen. Yo ese ánimo de derrota, que todo ya empieza perdido, que no se puede, que no da, que el gobierno no puede hacer nada, que no... Bueno, no puede ser así. Los conflictos hay que jugársela y que ganen. Mira, nosotros con la reforma laboral, hasta avionetas en las playas de la costa. Pagamos este año claro, porque creemos que hay que difundir. No habrás contratado a Machado, los aviones de Machado no, espero capaz que había uno, socio. Y averigüemos para que no ocurra ni los de Lácteos Vidal, porque eso ya sería más directo. Pero me gusta esto que vos decís porque me permite meterme en una cuestión que es el financiamiento de los partidos políticos. Siempre está un poco claro eso. Bueno, mencionaste a Lácteo Vidal. Lácteo Vidal estuvo detrás de la campaña de Patricia Bullrich. Aparecen en los listados blanqueados de aportantes. Que nunca... Y pasó con Cristina en el 2000, me acuerdo de la campaña de Cobos, Cristina y vos, esa campaña con la guita de los narcos de la efedrina, o por lo menos con el nombre de aportantes que no sabías de dónde venía la guita. O sea, es recurrente esto del financiamiento de la política. Termina siendo un condicionante para el que llega a ganar una elección, ¿no? O una banca en una Cámara de Diputados o de Senadores. Totalmente condicionante. Se ve con un montón de negocios donde los aportantes después tienen un condicionante. Bueno, el caso extremo es Estados Unidos, donde está privatizado totalmente. Sí, claro. Pero nosotros tenemos presentado un proyecto y hay otros diputados que también han presentado. Pero nosotros venimos insistiendo desde hace años con eso, que la campaña tiene que ser 100% estatal, que no significa gastar millones de pesos por parte del Estado, porque vos querés con la mía, no, esas son pavadas, con la tuya se devuelven los favores de los que recibís sale plata, más caro, te sale bastante más caro. El Estado tiene espacios que puede tener en los medios de comunicación, tiene montones de maneras de garantizarte, como ahora cada vez se van reduciendo más, ¿no? Pero eso se podría ampliar, podría haber debates. Se pueden organizar debates en la Facultad de Derecho. Decime, ¿cuánto te sale organizar un debate en la Facultad de Derecho como se hizo el debate presidencial? Se puede organizar en el interior del país, como yo fui a Santiago del Estero, Nicolás del Caño estuvo también en otros debates. Todo eso se puede hacer sin grandes costos para que la población se entere quiénes son los candidatos en condiciones de igualdad, todos iguales, todos con el mismo tiempo. Pero yo no sé si a todos les va a interesar eso. Ahí empieza el problema, porque a todos les interesa tener el manejo de las campañas también. Claro, y de este candidato yo lo promocioné, después me devuelve los favores. Pero hay maneras de solucionar el tema de los aportes, que es ir a la igualdad y a la equidad total entre los candidatos con campañas que sean totalmente públicas. Inclusive me estaba acordando de los aportantes truchos de Vidal también. Los 2017. Sí, 2017 hubo ahí un intento de avanzar, después
Nada. Se diluyó, No como pasó en nada. la vida misma. Yo chequeé todos los de la quinta sección, no encontré uno, llamé a cientos, que me dijera, sí, yo puse la. Ni siquiera los candidatos, el candidato a primer concejal de su lista. Tampoco había, bueno. Él me dijo, no, yo no puse un mango. Bueno, pero no es que no hay un sistema alternativo. Hemos hecho propuestas y nunca pasás ni un tratamiento en comisión con estos temas, ¿no? Es como que está muy arraigado el aportante que pone plata y a partir de ahí viene todo lo demás. Porque después sobreviene esto que vos decías recién, y me surge a raíz de lo que dijiste de la avioneta que pagaron ustedes, de cómo le podés pedir a una fuerza política como la izquierda, en la representación que ustedes ostentan, que pueda competir en una campaña con igualdad de condiciones, con la magnitud de recursos de los que disponen los grandes conglomerados de partidos políticos que se nuclean en torno a las empresas que los bancan, ¿no? Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, yo lo vi en esta última campaña y lo digo sin vergüenza, porque además fui elegida diputada con casi el 10% de los votos. No tengo problema en decirlo, porque se critica mucho el streaming, ¿no? Viste que hay como un lobby contra. Yo, si no fuese por este tipo de medios de comunicación, no hubiese tenido manera de comunicarme con mis votantes. No hubiese tenido manera. Mira. Me invitó un solo canal de televisión y otro me invitó una vez 5 minutos. O sea que todos los medios, si vos no mirabas casualmente esos 5 minutos, la que fui invitada una vez, no te enterabas que yo era candidata. Y un canal que me invitó. Y después fue todo a través de redes, y así tuvimos que hacer una campaña totalmente alternativa, porque no hay ningún mínimo de equidad. No hay un mínimo de equidad, te dan esos spots que son de 30 segundos que tenés que decir, eso no es un debate, la gente no puede entender tu propuesta, por qué la decís, además le dan mucho tiempo a los demás para que te estigmaticen, había gente que recorría los medios diciendo no votes a la izquierda, entonces yo cómo contesto no votes a la izquierda si a mí no me invitás y no me dejás explicar ¿por qué estás tan enojado con votar? ¿Por qué no te la agarrás un poquito con la derecha en vez de tanto con la izquierda? Bueno, ¿qué te pasa, chabón? Lo tenés la remera roja, lo tenés chicos, a Milei hoy hablando del socialismo, porque Milei está obsesionado con el socialismo. Obsesionado. Y hoy, Javier, soltá. Y hoy en Davos volvió a hacer hincapié en un socialismo al que él sigue poniendo de manifiesto como el principal enemigo. Igual me encanta la versión del socialismo que tiene, porque es la que le debe haber dado alguno, ¿cómo se llaman los sátrapas estos que están con Laje le pasa a Márquez. Además son re jodidos. Yo quiero hacer un llamado a la solidaridad, porque le escriben palabras que son medio impronunciables. Pero cuando uno se arma su propio discurso, o cuando vos te armás tu texto, vos la adaptás, porque decís, che, yo esto no lo voy a poder decir rápido. Entonces medio que lo borrás y te pone el que le dio eso. Hoy puede ser el enemigo. Yo lo quise decir en mi casa sola y no me salía tampoco. Escuchémoslo de nuevo con la rusa ahora acá presente en el piso de Data Clave, dale. 2024 afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. Bueno, muchas gracias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente, que la fuerza del cielo nos acompañen. Y viva la libertad, carajo. Muchas gracias. El socialismo siempre termina mal. Es que no sé ni cómo contestarle, porque es una mezcla de conceptos, la civilización occidental, los valores judio-cristianos y el derecho romano. Sí. Y además tenemos que agradecer, por la duda. Eso está clarísimo, que tenemos que agradecer, está claro, lo dejó varias veces. Sí, vinieron a civilizarnos. Gracias. Claro, nos descubrieron, al fin nos descubrieron. Al fin nos descubrieron. Es como, no sé, se nota que por eso te digo, es un jodido el que le hizo ese discurso. Total, pero yo quiero ir al concepto, y por eso te quería preguntar, escuchamos lo del socialismo que siempre termina mal, porque quiero replantear esto. Acá habló un poquito del socialismo, pero hay uno que es más directo. Su tema. Escucha acá. Nunca debemos olvidar las palabras de Thomas Sowell sobre el socialismo.
el cual le reconocía el mérito de que suena muy lindo, pero cuya contracara es que siempre termina mal, horriblemente mal. Sin ir más lejos y más allá de los continuos desastres causados por el socialismo durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, y no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor aún, a la luz de establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano. Por ello, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario resolver y pulsar las ideas de la libertad. Nunca pulsar las ideas de la libertad. A ver, cuando hablamos del fracaso del socialismo, sí. Correte de la mente de Milei, lógicamente, pero ¿fracasó el socialismo? Mira, no, el socialismo no fracasó. Ahora, creo que él hace una mezcla, porque para que algo fracase se tiene que haber implementado, tiene que haber existido. Hace una mezcla socialismo con lo que él llama wokismo. Que quienes somos socialistas somos de izquierda, reivindicamos lo que él llama woke, como pueden ser, no sé... sí, los derechos civiles, la defensa por el aborto libre... de género, obvio, pero eso no es el socialismo. El socialismo es pensar otro tipo de sociedad donde se planifique toda la economía en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de unos pocos. Es pensar una sociedad totalmente libre donde vos no estés todo el tiempo, como bajo los gobiernos que él promueve, pensando cómo llegás a fin de mes, trabajando 12 horas por día uno y otros no teniendo trabajo. Es exactamente lo contrario de lo que él entiende. Él intenta con muy bajo nivel político, porque tal vez si entendiera lo que está diciendo, lo que le escribieron lo podría explicar, pero no lo logra. Él intenta hacer una asimilación entre socialismo y estalinismo, o hacer una asociación entre socialismo y el régimen de Maduro en Venezuela. Bueno, son cosas muy, muy falsas, por decirlo elegantemente, que le permiten ahora tener una retórica de redes sociales, pero frente a un público como el de Davos, que puede ser muy de derecha, pero algo entiende, se nota que no logra dar una mínima explicación. Entonces, lo catastrófico es que él tiene que empezar a explicar, como siempre le pido a todos los que defiendan el sistema capitalista en forma tan fervorosa, dónde funcionó el capitalismo. Claro. O sea, vos para criticar otro sistema, yo te digo, mirá, yo peleo por el socialismo por estos motivos. Vos me decís, no, mi sistema es mejor por esto. ¿Dónde funcionó el socialismo? ¿Dónde está la libertad que él pregona en Estados Unidos, donde directamente hay métodos fascistoides aplicados contra los migrantes en este momento, donde acaban de asesinar a René Nicole Gould en algo que es fascista? No sé cómo llamar los métodos que utiliza Trump. Dentro de las casas, sin ningún tipo de autorización judicial de nada. ¿Y quién hacía eso? Te marcaba por tu color de cara, en este caso, por tu color de piel, o por enterarse que tu origen es latino o afro. Bueno, es un método, yo le digo fascistoide, nazi, ponele el nombre que quiera, pero son esos métodos los que están utilizando. Entonces él nos tiene que explicar, porque él fue, creo que un poco desacompasado, como te decía al principio, muy subido a la ola trumpista, pero Trump la está pasando mal en Estados Unidos, no está fortalecido Trump en Estados Unidos. Trump, cuanto más brovocón se muestra para afuera, cuanto más agresivo se muestra para América Latina, en Estados Unidos está sumamente cuestionado, y uno de los grandes cuestionamientos que tiene es a partir de la política que tiene hacia las y los migrantes. Sí. Con hechos heroicos, de nuevo, los que acá te dicen no se puede hacer nada, ¿qué hacemos? Lo que están haciendo las docentes en Minneapolis es impresionante, cómo se organizan en las escuelas, protegen a la familia, no solo los pibes, a los padres que van a buscar a los chicos a la escuela. Minneapolis está total y completamente dispuesta a combatir todo lo que está haciendo Donald Trump. Pero la resistencia es activa desde la gente de Minneapolis, no desde con la dirigencia política, obviamente, también, porque está enfrentado el gobernador con Trump. Pero la resistencia real salió primero en la calle de la gente. Con un peligro real, porque es muy violenta la policía de Trump. Entonces, Milei viene a cargar sobre un supuesto socialismo
sin explicar qué es lo que critica y reivindica un capitalismo que cada vez tiene menos que ofrecer a las mayorías populares. Yo escribí un libro que se llama Zurda, que precisamente explico eso. Digo, ¿por qué tanto contra el comunismo? ¿Por qué tanto contra el socialismo? Si fuese un fantasma que ya no existe, ¿es necesario discutir tanto contra esa idea? ¿O la idea del socialismo te trae una y otra vez a la realidad que hay otro sistema posible? Que hay una posibilidad de no producir comida y tirarla, que hay una posibilidad de producir sin destruir el planeta, que hay una posibilidad de que todos vivamos en libertad y para que esa libertad se conquiste, necesitamos salir del reino de la necesidad como vivimos hoy, donde laburás para vivir, para subsistir en algunos casos y en otros hasta para sobrevivir. Rosa, te hago una última, antes de ir cerrando el programa, que tiene que ver con lo que vas a hacer nuevamente en el Congreso y van a articular. Ya te hablaba y hablábamos recién sobre el tema de las alianzas, de con quién se puede articular. ¿Con qué iniciativas van a salir? Mira, ahora cuesta mucho pensarlo porque estamos muy enfocados en reforma laboral, ley de glaciares, y te agrego una que me parece... tenemos muchos proyectos, además estamos todo el tiempo trabajando, pero estos dos temas ahora son muy candentes y hay uno más que me parece muy, muy importante y tiene que ver con el ICE, con esta policía, esta Gestapo de Trump, que es el decreto de la CIDE. Que lo evitaron, te quería preguntar eso. Lo evitaron en la extraordinaria, definitivamente. Sí, pero ¿no? se puede tratar porque una vez vencido el plazo, los decretos de necesidad de urgencia tienen como un procedimiento especial, así que habría que contar bien los días, pero... Creo que es el 29 de enero se vence el plazo. Sí, yo tengo también que principio de febrero ya lo podríamos tratar y creo que hay que trabajar muy fuerte para lograr un consenso importantísimo y tirar abajo ese decreto. Lo hablaba ayer en una entrevista, creo. Cuando se da el golpe de 76, que se van a cumplir 50 años dentro de muy poco, había gran parte del trabajo que estaba hecho. Y estaba hecho no solo por las bandas fascistas de la AAA actuando, asesinando activistas, asesinando obreros, asesinando dirigentes sindicales, sino también por el trabajo que habían hecho los servicios de inteligencia en el periodo previo. Entonces uno tiene que aprender de las experiencias históricas. No es cualquier cosa estar en una carpeta de la CIDE, no es cualquier cosa que te puedan detener en la calle como si fuese la AAA, estos agentes de la CIDE. Entonces es muy importante, porque de nuevo, Milei lo hace tratando de emular y tener su policía al estilo ICE, al estilo de la policía de Trump, pero no tenemos por qué permitir. No tenemos por qué permitir. Entonces creo que hay una dirigencia política que viene muy callada, se cayó frente al bombardeo y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo no soy madurista, no creo que había socialismo, como esa berretada que dice Milei, pero sí creo que no hay que permitir que el Estados Unidos avance sobre un pueblo de América Latina, ni siquiera que secuestre a su presidente, por más diferencias que yo tenga con ese presidente. Entonces creo que hay que recuperar muchas cosas. Una es el antiimperialismo en nuestro país, un país que tiene una ocupación colonial en Malvinas. Tampoco, no somos cualquier país. Hoy hubo una denuncia por parte del CECIN de La Plata, justamente por los dichos de Milei en una entrevista donde dijo, bueno, nosotros vamos a recuperar Malvinas el día que las personas que vivan en Malvinas quieran ser argentinos. Bueno, ellos trabajan mucho, trabajan muchísimo, hacen un gran trabajo en relación a la causa de Malvinas y están muy atentos a todo lo que se va diciendo, así que es bueno que los menciones, pero creo que acá también, además de los temas que mencionamos y más allá de la movilización concreta que tenemos convocada, hay un tema antirrepresivo muy profundo, están planeando también una reforma del Código Penal. Entonces creo que hay que responder con eso. Y más allá del Congreso, en mi caso particular, además con el equipo de abogados del CEPROT, del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, estamos haciendo una campaña internacional también por el tema de la reforma laboral. Porque hay muchos países que ya vivieron reformas de este tipo. Brasil la vivió con Temer, después del golpe contra Dilma. Entonces estamos recogiendo testimonios que los próximos días vamos a publicar en La Izquierda Diario, en principio, y difundir, entregarle a ustedes los periodistas para que también tengan ese material, para que los trabajadores se enteren. Bueno, en Brasil se hicieron reformas de este tipo. De compañeros míos que son dirigentes del sindicato no docente en la universidad, que son dirigentes petroleros en Río de Janeiro. Estamos recogiendo muchos testimonios, compañeros que también nos van a enviar su testimonio de Francia, de reformas que han hecho o a la seguridad social o a leyes laborales, donde sirve con tener ese testimonio de trabajadores que ya pasamos por reformas de tal punto, de esta, del otro. Bueno,
¿Reportó en que haya más trabajo? ¿Reportó en que tengamos mejor trabajo? Bueno, no, evidentemente no. Entonces estamos también en una campaña internacional porque a este gobierno no le vamos a dar ni tantito así, como decía el Che Guevara, y creo que es un momento de lucha antiimperialista, de lucha antipatronal y de profundizar cada una de esas peleas. No es momento para quedarse llorando en la casa, así que nos acompañen y que salgamos todos y todas a la calle. Rosa, querida, como siempre, un gustazo tenerte. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por tener estos espacios que, como les dije, a veces son los pocos espacios que nos quedan para expresarnos. Acá gracias. Siempre vas a tener una tribuna. Miriam Bregman, diputada nacional de la izquierda, que va a estar